Amados, es una bendición poderles saludar a todos ustedes. Desde la bella nación de Guatemala les enviamos un saludo fraternal y bendigo con todo mi corazón sus vidas. Ese tiempo es un tiempo importante. Es un tiempo, hermanos, donde los altos índices de contaminación, y no hablo contaminación solamente por enfermedad o asuntos virales, sino hay una contaminación emocional, hay una contaminación mental, anímica. He tenido el contacto con una muy buena cantidad de hermanos amados y hermanas que sienten que están pasando tiempos muy duros, tiempos difíciles, tiempos en que perciben la opresión, perciben que hay opresión, perciben operaciones demoníacas que están completamente desbordadas. Hay una cantidad de personas sintiendo frustración, desánimo, desgano, desde el término espiritual. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir de que hoy, con más atención, tenemos que ponernos en línea, porque el enemigo, los demonios, Satán, en diferentes formas está trabajando. El pastor Pedro anuncia y dice: sed sobrios. Fíjense, hermanos, cómo dice el pasaje: sed sobrios, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro. Pero esa escritura, cuando dice sed sobrios y velad, nos está hablando de entendimiento espiritual, entender lo que está pasando. Por eso es que hay una cantidad de hermanos que se están enfermando, convaleciendo. Hay ataques de ansiedad, pero muy fuertes, depresivos. Hay una situación emocional, ya sea por asuntos de falta de empleo, salud, problemas familiares, pero todo esto es parte de un ataque espiritual contra la iglesia de Cristo, un ataque espiritual contra tu ministerio, un ataque espiritual contra tu matrimonio, tus hijos. O sea, es un ataque no para solamente tocarnos o afectarnos un poco, no, destruirnos emocionalmente, mentalmente, anímicamente. Por eso es que se están bajando las guardias espirituales. Algo en cuanto al sentido de la oración. Este es un tiempo de retomar la intercesión. Este es un tiempo de retomar la lucha espiritual. Este es un tiempo de pararnos en ayuno y en oración a favor de orar por, guerrear. Pero también tenemos que entender las maquinaciones del enemigo. Las maquinaciones, ¿por qué? Porque todo lo que está ocurriendo en el mundo es un ataque frontal contra la iglesia. Es un ataque frontal contra el ministerio. Es un ataque frontal contra la Biblia. Y por eso tenemos que entender que hay diferentes formas dentro de las guerras espirituales que el enemigo está concertando para este tiempo. Y yo quiero dedicarme a un punto durante estos breves minutos. Y voy a hablar acerca de los lazos de muerte. Lazos de muerte. Y quiero arrancar desde el Salmo capítulo 18. Si usted me acompaña, por favor. Creo de que muchos no se dan cuenta o no lo quieren reconocer, que hay un ataque mortal, mortífero de Satán contra tu vida, contra mi existencia, contra todo el pueblo de Dios. Hay un ataque tremendo. El enemigo ha mandado miríadas de demonios de todas las formas para destruir la fe.
como dice el pasaje en Mateo 24, y por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Es decir, hay un enfriamiento, un desgano, un decaimiento. Hay un decaimiento físico, espiritual, desgano. Hay una pereza, una tibieza que entró en la iglesia, amado. Hay tibieza. Ahora, cuando hablamos de los lazos de muerte, hay que recalcar, y voy a colocarlo en pantalla para ustedes, porque me interesa que lo puedan ver juntamente conmigo. Este pasaje, para empezar, vamos a ver varios lazos de muerte. Pero si usted lee ahí en la pantalla, aparece el Salmo 18. Y lo interesante es, voy a leer desde el versículo 1, la parte primera y el 2 y luego el 3. Según el verso 1, hablando del salmista, donde él está proclamando que Dios es su ayuda, que Dios es su escudo, su fortaleza. Ok, Dios lo ayuda. Pero luego el mismo escritor anuncia que está pasando, atravesando un lazo de muerte. Y eso es el problema. El problema es que yo puedo decir, como muchos dicen, no es un asunto emocional, no hay que exagerar, no es un asunto de demonios. No, claro que sí, hay guerra espiritual. Y muchos no lo quieren aceptar. Pero el enemigo viene y lo va trabajando a uno. Y por ejemplo, el caso de Lucas capítulo 13, de una mujer que tenía largos años, no menos de 18 años, de estar con un espíritu de enfermedad. En el caso de Juan capítulo 5, habla de un paralítico al cual Cristo lo encontró y lo sanó. Pero si usted nota en los pasajes, dice uno 18 años, una dama, y el otro tenía 38. Yo pregunto, cuando hablamos de las batallas espirituales, a veces hacemos el comentario, si una batalla de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas, pero hay guerras que duran años. Hay guerras que duran días, semanas, meses y años. Hay personas que conozco en la fe que vienen orando por la conversión de su esposo, esposa, hijos. Están orando por algo, están luchando, están enfrentando grandes conflictos. ¿Y por qué hago el comentario? Porque ¿cómo es posible, si usted ve, y lo voy a poner si lo miramos en Lucas capítulo 13, en esa brevedad, Lucas capítulo 13, me interesa que analicemos, porque el pasaje nos dice que en el versículo 11, por ejemplo, ahí está en su pantalla, 13:11, había una mujer que tenía desde hace 18 años de tener un espíritu de enfermedad. Andaba encorvada, agobiada, dañada y en ninguna manera se podía enderezar. Este pasaje dice que tenía exactamente 18 años. Por eso le hago el comentario de que es que el Padre hoy, con mayor atino, el Padre está deseando que se retome la autoridad espiritual. Es el tiempo de retomar autoridad en el mundo espiritual. Toda esta opresión que ha habido sobre ti tiene que caer. Pero no es solamente, el problema está que nos vamos quedando. O sea, yo pregunto al final, ¿por qué tenía 18 años esta mujer? Esto empezó con un día, un malestar, un sentimiento, un dolor, una queja, una dolama. Un día, 2 días, una semana, eso se volvieron meses, años, hasta llegar a 18 años, hasta el día que Cristo entró en escena. Alabado sea el Señor. Pero ¿cómo empezó esto? Y muchos cristianos se dejan caer en los brazos de la muerte, se dejan caer en los brazos de la desesperación, se dejan caer en los brazos de la tortura mental, se dejan caer en los brazos de la depresión, de la tristeza. Y hoy es el tiempo que retome la palabra cuando dice que el Señor nos ha entregado autoridad. Y no solamente es un amén como respuesta, no, tienes que tomarlo y creerlo. Hay una autoridad que el Padre ha entregado a su amada iglesia. Una autoridad, la Biblia dice, aquí os doy
Lucas capítulo 10, Mateo capítulo 10 también menciona: he aquí os doy autoridad, potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará. Hay autoridad. Usa la autoridad. Si tú eres hijo o hija de Dios, levántate. Levántate ahora, pelea. Tienes que pelear. No puedes quedarte inerte. No puedes quedarte tirada o tirado en el camino pensando que te vas a morir, pensando que todo terminó, pensando, y el enemigo lanzándote dardos, como dice Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18, dice que la lucha espiritual no es carne, no es contra hueso y carne, son contra principados, hay potestades, hay fuerzas espirituales que se están moviendo ahora, que le hablan a la gente: te voy a matar, te voy a destruir, voy a arruinar tus hijos, tu matrimonio, tu casa, tu ministerio. De ahí hay que levantarse. Tienes que levantarte ahora. No puedes permitir en ninguna manera que estos poderes destruyan tu vida. Uno lentamente, por eso utilizo este pasaje. Y voy a agregar uno más. Juan capítulo 5. Si usted me acompaña, dice en el versículo, Juan 5:5, en la pantalla. Juan 5:5. Y había ahí un hombre que tenía ¿cuánto? Increíble. 38 años de estar enfermo y postrado en una cama. Ahora, ¿cómo podemos describir este punto? Ahora, el tema es que al hablar, estamos hablando de que no son meses. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas de luchas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo en desgano? ¿Cuánto tiempo en desánimo? ¿Cuánto tiempo quejándote? En vez de quejarte, pelea. En vez de decaer, pelea. En vez de ponerte en una actitud sombría, timorata, una actitud reacia a levantarte, como muchos conformistas, sí, lo que Dios dé, lo que pase, que no. No, levántate en oración. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, pero nos dejamos caer. Y quiero que vea conmigo Salmo 18. Salmo 18. Quiero que note qué es lo que dice el Salmo 18. En el versículo 2, vamos al 2. Jehová, roca mía. ¿Cuántos alaban al rey? Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador. Mire cómo dice, en un sentido de propiedad y pertenencia. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Tenemos a Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, mi escudo, fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Hay 8 veces mío. Mío, me pertenece. Esa es una proclama, una palabra profética impresionante que debes de adueñarte de ella. Debes de escribirla y ponerla sobre tu casa, sobre tu habitación, sobre tus hijos. Es una palabra, el Señor es tuyo. Es tuyo, tú le perteneces a Él. Tú le perteneces a su amor, a su misericordia. Pero miren conmigo, verso 3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Ahora, el 3, el versículo 4 y 5. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz. Desde su templo, mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Pero
Retomemos el 4 y el 5. Me rodearon ligaduras de muerte. Torrentes de perversidad me rodearon. 5. Ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. Entonces, al hablar de esto, es como un poquito raro, contrastante, porque aparece en el versículo 2 diciéndonos, el verso 2 que nos está diciendo, hay 8 mío, 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 Dios, roca, castillo, mi Dios, etcétera. Pero adelante dice, me rodearon, me tendieron lazos de muerte. ¿Y por qué hay lazos de muerte? Por ejemplo, encontramos a Jezabel. Cuando vemos el capítulo 18, 19 del primer libro de Reyes, encontramos que Jezabel manda un mensajero al profeta Elías. ¿Qué le mandó a decir Jezabel a Elías, el profeta de Dios? ¿Qué le mandó a decir? Le mandó un mensajero, un ángel caído, un demonio o un mensajero. El mensaje iba cargado de demonios, de maleficio. El mensaje iba con un sortílego, venía con un agorero, era un agorerismo. ¿Por qué? Porque le dijo, mañana a estas horas te voy a ejecutar, degollar, destruir como a uno, como lo hiciste tú con mis profetas. Es decir, Jezabel está vengando la muerte que Elías protagonizó, ejecutó a los profetas de ella, Jezabel, como Acab. Esto que nos da a entender que hay una venganza de demonios. Hay una venganza espiritual. Si tú te has levantado a predicar, tú te has levantado a ser un ganador de almas, te has levantado a hacer la obra de Dios, el enemigo se va a levantar o se está levantando para hacerte la guerra contra ti. Por eso es que Elías, dice el texto, Elías, lo analizaremos posteriormente, Elías pasó algo, el efecto del demonio, del hechizo, del maleficio, del conjuro, de la profecía diabólica de Jezabel, lo atormentó. Se desesperó. Es más, llegó al punto que lo analizaremos posteriormente, donde él desea la muerte. Es decir, el efecto mortífero. Si el Señor tiene planes de vida para ti, ninguno debe de morir, si no es que Dios determina el día y la muerte de cada uno de nosotros. Pero no vamos a aceptar que vengan los demonios, espíritus de muerte, espíritus de agonía, a hablarnos, a decirnos, hoy te vas a morir. Y hoy, en el nombre de Jesús, cancelamos, destruimos todo poder de muerte, todo poder de enfermedad, toda palabra maldita contra tu esposa, esposo, sobre tus hijos. No la recibimos, no la aceptamos y oramos para que sea hecha, sino la perfecta voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. Pero mentiras de demonios no aceptamos. La Biblia dice que Satán es el padre de toda mentira. Ahora, entonces vemos que el salmista en el capítulo 18, ¿qué es lo que está diciendo? Me rodearon lazos de muerte. ¿Pero por qué habla de lazos de muerte? Y un pasaje atrás está diciendo 8 veces mi Dios. Bueno, es lo que pasa porque hay lucha, porque hay guerra, porque hay opresión, porque hay una oposición espiritual que se está manifestando en este momento. Cuando hay lazos de muerte, ¿qué es lo que percibe el cristiano? Está desubicado. Probablemente te está pasando eso pasa. El enemigo lo primero que hace es desubicarlo a uno, dañarlo a uno, turbarlo. ¿Recuerdan cuando Jesús visita a la casa de Marta y llega María en el texto de Lucas? Y dice el texto que María se tiró a los pies de Jesús, el maestro, para escuchar todo cuanto él hablaba en el momento que estaba en la casa de Marta. ¿Y Marta qué dijo? Te notan que Marta dice, Señor, mira que hay cosas que hacer en la casa, hay oficio, hay esto, el afán. Y no solo lo apliquemos al afán de los quehaceres del hogar. No, ¿cuánto pastor viven al afán de Marta? Dice el texto, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma se pierde?
¿De qué le sirve a alguien viajar a todo el mundo si su matrimonio se le está quemando? ¿Para qué? ¿Para qué? Ese es un grave error. Porque la obra de Dios o servir a Dios no implica sacrificar la familia. Eso no implica. Eso no tiene nada que ver. Entonces vemos el demonio trabajando en esa situación. Ahora, mire esto. Entonces, ese afán, cuando Jesús le dice, Marta, Marta, y le dice dos cosas. Dos cosas utiliza el Cristo: afanada y turbada. Afanada y turbada, que son dos espinas. Recuerdan Mateo capítulo 13, cuando el Señor habla de la parábola del sembrador, y parte cayó en buena tierra, parte cayó en pedregales, parte cayó en espinos. Pero cuando caen espinos dice, el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Entonces, eso lo vamos a estar estudiando. ¿Por qué? Porque ¿cuántos han caído por el engaño del dinero? ¿Cuántos? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuántos han caído? Por eso ese espíritu de Marta, este espíritu de Marta, en el sentido que lo muestro, es caer en un estado de afán. Yo entiendo que hay que amar las almas y predicar y servir, sí, pero si eso me implica que pierdo horas de oración con mi padre, ojo con eso, de nada sirve. Hay una estadística que sacaron en cierto país, cuánto oraban los pastores, y al final lo que dijeron, que lo que los pastores oraban eran 3 minutos en el día, entre el desayuno, almuerzo y la cena, solamente eso. El riesgo que se corre cuando yo no entiendo la guerra espiritual es que yo bajo la guardia de oración. Entonces la pregunta, como decía aquel gran escritor cristiano, ningún hombre es más grande que su vida de oración. O sea, el problema está que hemos abandonado la cámara secreta. Muy predicador puede ser, muy cantante, salmista, pero si no tenemos las horas de oración necesarias, las horas de estudio necesarios, las horas de intercesión necesarias, todo lo que hagamos lentamente nos ahorillará a caer en pecados. Luego viene la pregunta, ¿y por qué cayó en adulterio, fornicación, inmundicia? ¿Por qué su ministerio se desplomó? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque permitió que el poder de Marta cayera sobre él. Cayó en dos cosas. ¿Cuál es? El afán. El afán es triste. El afán y el engaño de las riquezas, la plata. El Señor desea prosperarte. Amén. Yo lo creo. El Señor quiere prosperar la obra de tus manos y bendecirte. Pero si esto va a correr el riesgo, tu integridad, tu honorabilidad, tu matrimonio, tu reputación y tu ministerio, caíste en el engaño de las riquezas. Ahí caíste. Ahora miren conmigo esto. Entonces habla de lazos. Ahora bien, miremos el Salmo 38:12. Salmos 38:12. Cuando vemos así a brevedad, Salmos 38:12, miremos el pasaje. Y es que no nos confundamos, no nos confundamos. ¿Cuántos hermanos hoy abandonan al Señor porque no tienen tiempo? No pueden orar ni ayunar, porque pasan trabajando. Y yo no digo que no se trabaje, claro que hay que trabajar. Pero el punto es, y al final descuidaste tu vida de oración. Descuidaste tu tiempo de palabra. ¿De qué te sirve todo lo que tienes? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Leamos el Salmos 38:12. Los que buscan, miren el pasaje, los que buscan mi vida arman lazos. Ahí la palabra lazos aparece en el hebreo. Si lo vemos, Nahash, Akash, que es entrampar, apoderarse, armar lazo, poner tropiezo. Eso es lo que significa. Nakash. Entonces aquí lo encontramos de esa forma. Entonces, ¿qué significa aquí? Los que buscan mi vida arman lazos
Y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Se lo vuelvo a repetir. Los que buscan mi vida arman lazos. Miren, lo que buscan mi vida arman lazos. Estrategias para hacerte caer, pecar, destruirte. A través de la difamación. ¿Cuánta gente se ha levantado para difamarte? Difamar tu vida, tu empresa, tu corazón, tu matrimonio, lo que tú eres. ¿Cuánta gente usan la palabra, por así decirlo, profética? Pero quiero explicarlo. Son como brujos o hechiceros utilizando la palabra para maldecir, cuando la Biblia dice que Dios nos puso para hacer bendición y no para difamar. No para difamar pastores, para difamar líderes, no para difamar la obra del Señor. ¿Por qué? Porque el problema de la difamación es que si el Señor está trabajando a través de un ministro y alguien habla mal de él, están blasfemando contra el Espíritu Santo. Eso es muy delicado, en el sentido de adjudicar la obra de Dios en él como la obra del diablo. Por eso es que tener demasiado cuidado de las palabras que uno emite. Uno no puede hacer solamente, debe ser tan locuaz de emitir palabras así como disparando al aire. No, no se puede, porque pueden haber riesgos y juicios innecesarios a nuestras vidas. Juicios innecesarios. Miren conmigo, los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes. Y meditan fraudes todo el día. Entonces, este pasaje nos está hablando que hacen ¿qué? Lazos. Usted lo ve y dice, arman lazos. ¿Cuánta gente ha armado lazos para destruirte? Trampas, mentira, pero todo a escondidas. No solamente lo digo en el sentido literal físico, no, también lo digo en el sentido espiritual. Claro que hay. Claro que hay niveles graves de maldad que a veces perdemos de vista. Sí está pasando eso. Sí hay operaciones de lazos de muerte y destrucción. Miremos el Salmo 119, versículo 110. Salmos 119, 110. Me pusieron lazos los impíos. Mire cómo dice. Me pusieron lazos, trampas. Aquí la palabra lazos, ¿qué palabra nos usa? Paj. Paj. Aquí dice plancha, calamidad, lazo, tropiezo, trampa. Entonces, me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Eso es algo interesante. Fíjese que aquí está colocando, está diciendo pusieron lazo. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Entonces, este salmo nos está ubicando entonces que hay lazos de muerte. Por eso, amados hermanos, cuando hay lazos que son enviados, lazos para atarme, para enfermarme, para herirme, para destruirme. Y vamos a ver algunos lazos. Yo tenía predispuesto 10 lazos, hay más, pero por lo menos algunos vamos a analizar hoy en este momento. Por ejemplo, leímos en el Salmo 18:5 lazos de Seol o Sheol, o el Sheol en hebreo, que son lazos de muerte. Entonces tenemos lazos de muerte. Yo he ministrado gente que cree que se va a morir. He ministrado gente que están pensando que sus días terminaron, que su alma terminó, no hay esperanza, y sienten el espíritu de muerte sobre ellos. El Padre quiere liberarlos. Por eso es que hay esta percepción. Este texto me está diciendo que el escritor del Salmo 18 dice, hay 8 veces mío, pero luego está diciendo, hay lazos de muerte sobre mí. También hay algo interesante. Por ejemplo, miremos Job 22:10. Mire conmigo Job 22:10.
Miren este pasaje hermoso que ocurre y mucho hermano lo está sufriendo. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino. Wow, mire qué tremendo eso. Te turba. Significa que hay lazos, demonios, hechizos, palabras malditas, palabras de muerte. Y usted dirá, hermano, ¿puede pasar eso? Claro, claro que sí. Claro que sí. Claro que hay gente que, cristianos, hasta cristianos pueden proferir palabras contra un siervo de Dios. Hay gente, uno lo espera de un brujo, un hechicero, pero como hay brujos hoy con Biblia y con corbata, maldicen, emiten juicios. No, cancelamos, diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, cancelamos toda palabra maldita, toda palabra de muerte, toda palabra engañosa contra mi ministerio, mi llamado, mi matrimonio, mi salud, mis hijos y mi casa ministerial. ¿Cuánto dan gloria al Señor por eso? Por eso hay que entender, no solamente aquí no solamente se trata de medio orar, no, esto requiere compromiso en la oración. Esto requiere consagración. Esto requiere entendimiento de la lucha espiritual que está ocurriendo. Esto requiere entendimiento de la guerra espiritual que está aconteciendo. Por eso el texto dice, y por tanto hay lazos alrededor de ti y te turba. Job 22:10. Y te turba espanto repentino. De repente, estás descompensado. De repente te sientes enfermo, de repente. Me acuerdo cuando me tocó que orar por un médico, él entró en un estado de pánico por la enfermedad que le dio, y impresionante, porque él iba con oxígeno, estaba en agonía, y me llama una oveja, un médico, y me dice, pastor, ore, porque lo van trasladando de una ciudad hacia la ciudad de Guatemala. Pero yo en el momento oramos con mi esposa y le llamamos a él, y él medio podía hablar porque estaba completamente bloqueado de sus pulmones por esta enfermedad. Pero él decía, me voy a morir. Él era un médico diciendo, me voy a morir. Hermanos amados, lo que nosotros hicimos es lo que la Biblia enseña. Nada nuevo ni nada viejo, lo que la Biblia enseña. Empezamos a reprender ese espíritu de muerte. Nos enfrentamos a ese espíritu de muerte y a orar y a hablarle paz y a hablarle amor de Dios y a ministrarle el consuelo del Espíritu Santo. Activamos ángeles sobre la vida de este siervo, ángeles que pudieran operar sobre él a través de la fe en la palabra, cuando la Biblia dice que Dios enviará a sus ángeles acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Hermano amado, sobrenaturalmente. Yo no digo que fue mi oración, digo, por la palabra, sobrenaturalmente empieza a mejorar. Pero la agonía, el problema es que evidentemente estaba enfermo, pero lo que lo estaba matando no era la enfermedad literal, era esa sugestión, me voy a morir. Y ese es el punto. El punto es que el Padre quiere liberarte hoy. El punto es que el Padre quiere hacer una obra poderosa en tu vida ahora. El Señor tiene grandes planes para ti. El Señor quiere levantar tu vida y tienes que discernir los ataques espirituales que te han venido. Quiero poner para ustedes, miremos el Salmo 91. Salmo 91. Versículo 3. Salmo 91, 3. Y quiero que lo repita conmigo, por favor. Salmo 91, 3. Él me librará. Apropiese, por favor. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Una vez más, hablando del lazo, Él me librará, dígalo, sobre su hogar, casa, ministerio, sobre su alma, sobre sus hijos, sobre sus nietos. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Tiene que decirlo con voz alta. Una vez más,
hágalo, porque hay operaciones de demonios, hay opresión espiritual para detenerte, para confundirte. Hay espíritus babilónicos descendiendo para turbar nuestra alma. Repite conmigo. Él te librará, en primera persona. Él me librará, a mí, a ti, me librará. Él me libra, en presente, vamos todos. Él me libra de todo lazo de cualquier cazador, sea brujo, hechicero, agorero, cualquier cristiano inconsciente, irresponsable, que habló palabras contra ti, no tendrán poder. Isaías dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Tercera vez, ninguna arma forjada, preparada, armada contra ti prosperará. No prosperará. Y el Salmo 91:3 dice: Él nos libra hoy. Abre tu corazón. Él te libra hoy del lazo del cazador y de la peste destructora. Hoy te libra. Hoy te libra. Oramos en este momento. Oramos para desbaratar todo lazo, toda trampa. En el nombre de Jesús, abre tu corazón donde tú estás. Abre tu corazón. El Padre va a traer liberación sobre tu alma. Liberación a tus pensamientos, liberación a tu ministerio, liberación a tu alma, liberación, porque el Señor quiere ministrarte hoy. No hay agüero sobre tu casa. Números 23:23 dice: no hay agüero sobre Israel, no hay agüero sobre tu casa, no hay agüero sobre tu ministerio, no hay agüero sobre los tuyos, sobre tus hijos. No hay agüero, no hay agüero. Padre, en el nombre de Jesús, oramos. Oramos, Padre, y hoy cancelamos, destruimos, renunciamos a toda palabra proferida. Rompemos todo lazo de miedo, todo lazo de temor, todo lazo de espanto, todo lazo de pobreza, todo lazo de miseria, todo lazo emocional, mental, anímico, todo lazo que nos detiene para avanzar hacia tus planes y propósitos eternos para nuestra vida. En el nombre de Jesús, vamos, abre tu corazón, un minuto más. Renuncia a todo lazo. Si tú te sientes decaído, reconcíliate ahora. Si te sientes caído, haz una reconciliación con Dios a través de la sangre de Cristo. Si tú nunca te habías entregado, hoy entrégate a Cristo. Hoy entrégate. Señor quiere renovar tus fuerzas, renovar tu corazón, renovar tu mente, renovar tus fuerzas espirituales. Ese es el día que el Señor destinó para ti. Es la hora y el día que tú estabas esperando. Era el momento oportuno para reanimarte, para retomar las fuerzas espirituales que perdiste por cualquier lucha que enfrentaste. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os llevará a la libertad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Llamamos la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, tu palabra poderosa, tu gracia poderosa, tu misericordia poderosa sobre nuestras vidas. Señor, hoy hablamos libertad, rompimiento espiritual, y oramos, Padre, que a partir de ahora tengamos un corazón aguerrido para orar, para levantarnos en oración, para beber tu palabra, comer tu palabra, y por tu palabra levantarnos a través de la operación de tu Santo Espíritu. Señor, recibimos tus bendiciones. Amado, yo te bendigo con la bendición de la misma palabra que el Padre y Dios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento.
te bendigo en el nombre de Jesús.